En el centro de todo, como una araña en su red, está doña Carmen de Rivera, 77 años, la emperatriz del mundo del arte. Madrid, viuda de un magnate que dejó sus cuadros de Goya, una soledad que ni millones pueden llenar. Esta noche, algo es diferente. Un escalofrío te recorre la espalda. Al otro lado de la habitación aparece Leo Morales, de 25 años, un joven comisario que no debería estar allí. Su chaqueta está arrugada, como si hubiera corrido por las calles húmedas para llegar allí. Pero es el broche en su solapa lo que congela a Carmen. Un pequeño toro de ouro, idéntico al que llevaba su difunto marido. Los ojos azules de Leo, fríos como el hielo, se clavan en los de ella. No es un deseo común, es algo más peligroso, un ansia que parece conocer su historia. Se acerca más, con voz ronca. Doña Carmen, la forma en que miras esto Sorolla. Es como si lo estuviera repintando con recuerdos que nadie más ve. Los cumplidos son flechas envenenadas. A sus 77 años, sabe lo que significa este coqueteo. Un tabú social, un escándalo para... Hola, él se inclina. Le entrega un catálogo y sus dedos rozan los de ella. Un contacto accidental que no fue accidental. Su piel cálida y curtida por el clima le provoca una sacudida que ella atribuye al aire acondicionado. La verdadera subasta comienza ahí, entre una mujer de 77 años y un hombre de 25, separados por medio siglo, pero unidos por algo que huele a peligro. El café que eligió tenía vista al Parque del Retiro, el aire estaba fresco con el otoño. Madrid y las hojas doradas caían afuera, ajenas al drama que se desarrollaba en su interior. Carmen permanecía sentada, una fortaleza de elegancia, pero en su interior, los muros de su vasta soledad se resquebrajaban. A sus 77 años, era una reina en el exilio, con millones en pinturas y un apartamento en París, pero sus hijas la trataban como una reliquia que había que preservar, no como una mujer viva. Al otro lado de la mesa de mármol, Leo Morales se inclinó. Su sonrisa era una peligrosa mezcla de carisma juvenil y cálculo depredador. No perdió tiempo. Carmen, comenzó con voz suave como el terciopelo. Tus cuadros en las bóvedas no son solo arte. Son fragmentos de alma que el tiempo olvidó borrar. Se rió. Era un sonido frágil y quebradizo que no había usado en años. El cumplido era obvio, una táctica clara, pero el ansia desesperada de ser vista era más fuerte. Estaba acostumbrada a coleccionistas despiadados, no a este tipo de desafío. Y entonces, por primera vez en décadas, cedió. No a su tacto, todavía no, sino a la tentación de confesar. A los 77, Leo. Soy un cuadro polvoriento en mi propia galería, dijo en voz baja, como en un confesionario. Habló de su difunto esposo, el magnate, que la coleccionaba como una de sus agujeros, la exhibía en fiestas y galas, pero la ignoraba en noches largas y vacías. La vulnerabilidad se le escapaba, desnuda y cruda, y Leo la acogió en un silencio impasible. La escuchó con una quietud casi inquietante. No ofreció compasión barata. En cambio, se inclinó aún más, acortando la distancia física y moral entre ellos, enrareciendo el aire. Quizás entiendo lo que es ser invisible, murmuró, y sus gélidos ojos azules se clavaron en los de ella, como si pudiera leer los secretos que había enterrado con su esposo. Y entonces cruzó la última frontera, extendió la mano por encima de la mesa y la tomó. El contacto era un tabú viviente. Su mano, cálida, fuerte, palpitante con la energía de sus 25 años, envolvió la suya, marcada por venas azules y la fina piel del tiempo. Fue una descarga eléctrica. Carmen retrocedió instintivamente, una aguda conmoción de transgresión social, un escándalo murmurado en el aire del elegante restaurante, pero no apartó la mano del todo. Estaba horrorizada consigo misma y al mismo tiempo desesperadamente fascinada. La sensación de su piel cálida era un veneno adictivo, una promesa. Al ver su vacilación, la mezcla de miedo y deseo en sus ojos, Leo reveló su propia herida inventada. Era la llave maestra de su confianza.
Crecí en hogares de acogida, Carmen, dijo, con la voz teñida de una vulnerabilidad perfectamente calibrada. La cicatriz en su sien parecía brillar suavemente. Mi padre de acogida era un falsificador. Me enseñó a robar identidades, no cuadros. Mi vida entera es una galería de mentiras. Le apretó la mano. Pero tú, la miró como si fuera lo único real en la habitación. Eres la primera obra de arte viva que he tocado. El beso no ocurrió allí, a plena vista. Ocurrió más tarde esa semana, en la oscuridad de una sala de hospital. Esculturas romanas, hacer museo del Prado ella. Lo había invitado a inspeccionar su colección privada. Un pretexto que ambos comprendieron. Oculto tras la sombra de una estatua de mármol, lejos de los guardias, la acorraló. No fue amable. Unos labios jóvenes y hambrientos se encontraron con los suyos, secos por la edad, pero sorprendentemente ansiosos. Fue un choque, una pasión con 52 años de diferencia, un escándalo que incendiaría Madrid. La bomba de relojería bajo la mesa, la marcada por el broche de toro, comenzó a vibrar, y Carmen, cegada por el tacto de un hombre que por fin veía su alma, estaba a punto de encender ella misma la mecha. Las noches madrileñas se han convertido en un laberinto de deseo y secretos. El almacén privado de arte de Carmen, una bóveda climatizada de máxima seguridad en algún lugar de Carabanchel, que olía a aceite de linaza y a siglos de polvo de lona, se convirtió en su santuario. Allí, lejos de las miradas juzgadoras de calle de Serrano y los susurros de sus hijas, Carmen, la emperatriz de 77 años, se permitió entregarse a lo prohibido. Leo, con su camisa de lino invariablemente abierta en el cuello, revelando la tinta oscura de un tatuaje que serpenteaba misteriosamente por su pecho, se movía entre las cajas de madera y envolvía cuadros como un depredador en su territorio. Era la rebelión de carne y hueso contra su sofisticación estéril, y ella bebía de su energía como si fuera un elixir. Fue allí, en el silencio del almacén, bajo la tenue luz de una única bombilla industrial, donde su alianza se selló de la forma más íntima y transgresora. Impulsado por un impulso, comenzó a dibujarla. No la quería con sus sedas y diamantes. Quería la verdad que se escondía bajo sus pies. Insistió en que la luz fluorescente era demasiado intensa, encendiendo velas que proyectaban sombras largas y danzantes. La desnudó. Primero le quitó las joyas. El sonido de los diamantes al golpear la mesa de madera resonó en el silencio. Luego, su ropa. Y finalmente, sus décadas de defensas. La capturó en bocetos al carboncillo. No a la matriarca, sino a la mujer. Vulnerable, desnuda. Su piel curtida por el clima contrastando dramáticamente con las sombras profundas. Y cuando Carmen vio los bocetos, se vio a sí misma por primera vez en 50 años. No a la reliquia, no a la viuda, sino a una amante feroz, su piel enrojecida por caricias que desafiaban el reloj, sus ojos brillando con un fuego que creía extinguido. «Me haces sentir», susurró, mientras sus dedos temblorosos tocaban el papel áspero, como si el tiempo fuera una mentira. Aprovechó esta absoluta vulnerabilidad para revelar la siguiente capa de su mentira. «Me crió un falsificador, Carmen», confesó en voz baja, lleno de un dolor perfectamente calibrado. «Toda mi vida es una galería de mentiras, de identidades robadas, pero tú eres mi único lienzo verdadero». Entonces confesó su plan. Buscaba venganza contra un cártel de coleccionistas que, según él, habían destruido a su padre adoptivo y robado la herencia de su familia. Una herencia que, insinuó, estaba relacionada de alguna manera con el difunto, don Alejandro de Rivera, y él la necesitaba. Juntos, conspiraron. Ella, ávida de un propósito más allá de las cenas benéficas, ávida del peligro que él representaba, abrió sus arcas, le dio acceso a los libros de contabilidad secretos de su esposo, a las ganancias de las obras de arte robadas, a los secretos del Imperio Rivera. Él, a su vez, usó su información como arma, plantando pistas en exposiciones rivales, susurrando dudas a los oídos adecuados, desestabilizando a sus enemigos con precisión quirúrgica.
Pero el mundo exterior no podía mantenerse a raya para siempre. Las tensiones estallaron durante un almuerzo frío en sillín. Con su hija, Sofía, el aire estaba cargado de una desaprobación tácita. «Mamá». Sofía finalmente siseó, su tenedor cortando el foie gras con brutal precisión. «Ese chico es un oportunista. Tiene mi edad. ¿Qué te crees? Te está utilizando». Carmen sonrió, con una fría sonrisa matriarcal que había perfeccionado con los años, pero su corazón se aceleró. «Me ve, cariño», respondió. Pero la advertencia era clara. Más tarde esa noche, en su bolso, Lowe encontró una servilleta de lino del restaurante, no la suya. Garabateadas con lápiz labial rojo, solo había 3 palabras. «Cuidado con toro». La bomba debajo de la mesa estaba explotando silenciosamente. Alguien estaba mirando. El clímax público tuvo lugar en la gala anual de Museo Thyssen-Bornemisza. Carmen entró, deslumbrante en satén negro, con Leo a su lado. Él era su joven desafiante, y el ligero roce de su mano en la parte baja de su espalda, al pasar junto a los fotógrafos, fue un escándalo silencioso que todos en la sala notaron. «Eres mi musa, Carmen», susurró, rozando peligrosamente el lóbulo de su oreja con sus labios. Su pulso se aceleró, no de amor, sino de una pasión que olía a peligro, como pintura fresca sobre un lienzo robado. La noche se sumió en el caos. Un coleccionista rival, pálido de rabia por un trato que Leo había saboteado, lo confrontó públicamente cerca del bar. «Eres un fraude», gritó, lo suficiente para silenciar al vestíbulo. «Eres un falsificador, igual que tu padre». La reacción de Leo fue salvaje, nada propia del sofisticado conservador que pretendía ser. Furioso, hizo un gesto con el brazo y rompió un jarrón. Manisesun, objeto invaluable que se encontraba en un pedestal cercano. La porcelana al romperse resonó en el silencioso pasillo como un disparo. Más tarde, en su apartamento, se derrumbó. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por lágrimas infantiles. Ese fue el momento de la primera confesión. La verdad a medias. «Tenían razón», dijo con la voz quebrada. «Me contrataron ellos, tus rivales. Me pagaron para seducirte, para robarte tus secretos. Todo fue venganza». La agarró, clavándole los dedos en los brazos. «Pero entonces tú convertiste el proyecto en amor. Me enamoré de ti, Carmen, te lo juro». Y ella, envenenada por la traición, pero aún desesperadamente adicta al deseo, le creyó. El apartamento en el barrio de Salamanca había un silencio sepulcral. Eran las 2 de la mañana. Carmen de Rivera estaba sola, con el aroma a lujo de su propia fiesta en el Thyssen aún impregnado en su cabello, pero el olor a fracaso era más intenso. La confesión de Leo, «Me contrataron para seducirte, pero me enamoré de ti», resonaba en sus oídos. Quería creerle. La parte de ella, que tenía 77 años y se moría de soledad, quería creerle. Pero la parte de ella que construyó un imperio sobre las cenizas de su marido, sabía que las confesiones hechas bajo presión rara vez son toda la verdad. La nota anónima en su bolso, garabateada con lápiz labial rojo sobre una servilleta Saddle, parecía que le quemaba el Lowe. «Cuidado con el toro». Con las manos temblorosas, no por la edad, sino por una furia fría y calculadora, fue a la habitación de invitados. Su habitación todavía olía a él, una mezcla arrogante de sándalo caro, trementina, y algo que era pura juventud. Era un aroma que la había enganchado y ahora la repugnaba. Se sentía como una completa tonta. ¿Dónde estaba? Él no tomaría su posesión más preciada. Miró debajo de la cama, detrás de la cómoda, y finalmente, escondido entre el colchón y la cabecera, lo encontró. No era el cuaderno de tapa dura donde la había dibujado desnuda a la luz de las velas. Ese era para ella, para seducirla. Este era diferente. Un cuaderno de bocetos barato, encuadernado en cuero negro, sujeto por una banda elástica desgastada. Su diario de trabajo, su diario de casa. Ella lo llevó a su biblioteca y se sirvió un brandy de Jerez. Pensó que no debía tomarlo, y lo abrió. El aire se le escapó de los pulmones. Las primeras páginas eran de ella.
pero no de la musa que decía adorar. Eran bocetos analíticos, fríos, crueles. Anotaciones en los márgenes, no sobre su belleza, sino sobre sus debilidades. Responde a la adulación intelectual. Tocar una mano provoca una reacción de choque, le gusta. Profunda soledad, vulnerable a confidencias inventadas. Hijas distantes, explotando el abandono familiar. No era una amante, era un objetivo. El te amo fue la bala final. Pasó las páginas con crecientes náuseas. La ira sustituyó al deseo, y entonces sus bocetos cesaron, y comenzó la obsesión. Página tras página, docenas de dibujos obsesivos del broche toro, dibujos detallados del escudo de la familia Rivera, mapas de sus bóvedas de arte, y luego, las notas. Estas no eran notas de curaduría, eran notas de investigación. Nombres de abogados que trabajaron para el Imperio Rivera en la década de 1970. Y fechas. Una fecha, rodeada varias veces con tinta roja y signos de exclamación. 4 de octubre de 1973. Carmen sintió que la sangre le abandonaba la cara. La copa de brandy se le resbaló de la mano y se hizo añicos en la alfombra, pero no se dio cuenta. 1973. En plena era franquista tenía 25 años. Estaba en Madrid, perdidamente enamorada del magnate Alejandro de Rivera, quien por aquel entonces aún estaba casado con su primera esposa. El escándalo que casi lo destruyó todo antes de siquiera comenzar. El secreto que enterraron bajo 5 décadas de riqueza y poder. Siguió pasando las páginas, con las manos entumecidas. Y allí estaba, el nombre Clínica Santa Clara para madres jóvenes. No, no podía ser. Era el lugar limpio, estéril, inquietantemente tranquilo donde Alejandro la había enviado, donde había firmado los papeles, donde le habían dicho que el niño iría con una buena familia en California. El hijo que había sacrificado en el altar del apellido Rivera, para asegurar su matrimonio, para cimentar la dinastía. El hijo de Alejandro, su hijo, la sensualidad, el roce de su piel cálida contra la de ella en el café, el beso en el prado, detrás de la estatua de mármol, las noches en el almacén, la forma en que la miraba mientras estaba desnuda, y ella confundió su intensidad con deseo, cuando en realidad era... ¿qué? ¿Reconocimiento? ¿Odio? Miró el último dibujo del libro. Era el toro. Y debajo, una sola frase garabateada. Lo que se ha tomado debe devolverse. Carmen dejó caer el cuaderno como si estuviera cubierto de ácido. El aire frío del apartamento parecía sofocarla. La revelación la golpeó con la fuerza de un tren. El amor que llevaban 52 años separados no era solo un tabú social. Era una tragedia. La bomba de relojería no era cuestión de dinero ni de arte. Era cuestión de sangre. El escándalo que temía era una farsa inocente comparado con la verdad que acababa de descubrir. El hombre al que había tomado como amante era su hijo. «Lo adivinaste, ¿verdad?», gruñe. «Me diste la vida y me mataste 2 veces, Carmen. Primero, abandonándome. Luego, amándome. El enfrentamiento es visceral. No es una conversación. Es un choque. La ira y el deseo, ahora envenenados por la verdad, explotan. Bofetadas que resuenan como disparos. Besos que sangran como pintura fresca. Una mezcla de pasión y repulsión. «Te amé», grita, con lágrimas manchando su seda. «A los 25 elegí el nombre Rivera en lugar de ti. A los 77 me hiciste amar a mi propio hijo sin saberlo». La confesión la destroza. El amor prohibido, ahora revelado como incestuoso, la destruye. Pero cuando la vulnerabilidad se transforma en furia, la matriarca renace. Carmen, la leona, revela su último movimiento. En secreto, lo grababa todo. Sus dedos estaban firmemente sujetos a su teléfono oculto. La bomba explota ante el público, pero de una forma inesperada. Leo se derrumba. Ya no es el depredador, sino el niño perdido, implorando perdón. El amor fue el cebo, pero la verdad el anzuelo. A sus 77 años, Carmen de Rivera ya no es una víctima. Es la artífice, transformando el dolor en un plan de redención que Madrid jamás olvidará. ¿Y tú?
¿Qué harías por un amor que desentierre tus secretos más oscuros? ¿Te ha cautivado esta red de deseo y revelación? Sigue el canal para descubrir más verdades que se convierten en adicciones. El amor no envejece, solo se profundiza.